La historia comienza presentándonos a Daniel, un hombre de mediana edad que vive en París. A primera vista, parece alguien correcto, tranquilo, con un estilo de vida estable. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un vacío difícil de llenar. Daniel es un hombre profundamente solitario, alguien que ha aprendido a vivir entre rutinas silenciosas y habitaciones vacías, donde lo único constante es el eco de su propia soledad. Esa soledad no es solo circunstancial, es existencial. Daniel nunca ha encontrado un lugar donde pueda sentirse completamente libre o acompañado. Sus días transcurren sin sobresaltos, pero también sin alegría, como si la vida se le hubiera vuelto una serie de repeticiones sin color. Su mundo es funcional, pero carece de sentido. En esa rutina, Daniel busca compañía de maneras discretas, intentando llenar, aunque sea por un momento, el silencio que lo rodea. Y es en ese intento, en medio de las calles parisinas, donde se cruza con alguien que cambiará por completo el rumbo de su vida, Ruslan, un joven inmigrante del este de Europa. Lo que en un principio parece un encuentro pasajero, pronto se transformará en una historia cargada de tensiones, contradicciones y sentimientos inesperados. Porque para Daniel, este joven no solo será un escape a la soledad, sino también un espejo que lo obligará a confrontar lo que nunca se había atrevido a enfrentar. En medio de la rutina gris de Daniel, aparece Ruslan, un joven inmigrante de Europa del Este cuya presencia rompe por completo la calma de su mundo. El encuentro se da de manera aparentemente casual, miradas que se cruzan, una conversación breve, un acercamiento que parece inofensivo. Pero desde el primer instante, Daniel percibe en él algo que lo descoloca. Ruslan es todo lo que Daniel no es, joven, inquieto, lleno de energía y con una intensidad que resulta tan atractiva como peligrosa. Viene de un entorno hostil, de una vida marcada por la lucha por sobrevivir, y eso se nota en su mirada y en su actitud desafiante. Para Daniel, acostumbrado a la monotonía y al silencio, Ruslan representa lo desconocido, lo impredecible, casi lo prohibido. El primer contacto entre ambos está cargado de tensión. Daniel, con su carácter reservado, intenta mantener la calma y controlar la situación, pero no puede evitar sentirse atraído por ese joven que parece leer su soledad con una facilidad inquietante. Ruslan, en cambio, juega con esa vulnerabilidad. Se muestra abierto, curioso, pero también evasivo, como alguien que ofrece una puerta a otro mundo, aunque no revela de inmediato lo que hay detrás. Ese encuentro marca el inicio de una dinámica compleja. Daniel, que nunca se había permitido salir de su burbuja, comienza a sentirse arrastrado hacia un terreno desconocido. Y Ruslan, con su magnetismo y su ambigüedad, se convierte en el punto de quiebre que desafía todas las certezas de la vida de Daniel. A partir de aquí, lo que parecía un simple cruce se convierte en el inicio de una relación cargada de contradicciones, atracción y desconfianza, ternura y peligro, curiosidad y miedo. Una relación que no tardará en poner a prueba a ambos y que los llevará a lugares donde ninguno había imaginado llegar. Tras ese primer encuentro, Daniel y Ruslan comienzan a interactuar de manera más directa. Lo que en un principio fue una conversación ligera, empieza a repetirse en distintos momentos, como si ambos, sin decirlo, buscaran prolongar el contacto. Pero estas interacciones no son simples ni lineales, están cargadas de tensión, de silencios pesados y de una curiosidad mutua que los impulsa a seguir acercándose, aun cuando saben que no todo encaja con naturalidad. Daniel se siente atraído por la vitalidad de Ruslan, por esa energía que contrasta con la quietud de su vida. Al mismo tiempo, esa atracción le provoca incomodidad, porque lo obliga a reconocer deseos y emociones que había enterrado bajo años de rutina y de control. Con cada encuentro, se siente menos dueño de la situación, más vulnerable ante un joven que parece conocer sus puntos débiles sin esfuerzo. Ruslan, por su parte, juega un papel ambiguo. A ratos se muestra accesible, con gestos que invitan a la confianza, y en otros momentos se comporta con una frialdad calculada, como si quisiera dejar claro que no pertenece al mundo de Daniel. Esa ambivalencia lo vuelve fascinante y desconcertante a la vez. Daniel nunca sabe si debe abrirse más o protegerse, pero aún así sigue buscándolo. Las primeras interacciones entre ambos están marcadas por un intercambio desigual. Daniel ofrece estabilidad,
calma, incluso una especie de refugio. Ruslan, en cambio, ofrece riesgo, novedad, un soplo de vida que rompe con la monotonía. Y aunque parecen estar en extremos opuestos, la atracción entre los dos se hace cada vez más evidente. Lo curioso es que el vínculo no surge desde la confianza, sino desde la tensión. Es una relación que avanza con pasos inseguros, donde cada gesto es una mezcla de acercamiento y distancia, de entrega y resistencia. Pero en esa rareza, en esa contradicción, comienza a formarse un lazo que ninguno de los dos puede negar. En este punto de la historia, ya no se trata solo de llenar la soledad de Daniel, ni de que Ruslan encuentre en él una oportunidad. Lo que empieza a nacer entre ambos es un vínculo extraño, frágil y poderoso a la vez, que los obligará a enfrentarse a ellos mismos y al mundo que los rodea. Lo que al inicio parecía una dinámica marcada por la curiosidad y la tensión, empieza a transformarse en algo mucho más complejo. Daniel y Ruslan, que hasta entonces se movían en un terreno ambiguo, comienzan a revelar aspectos de sí mismos que los acercan de manera inesperada. Daniel se da cuenta de que su relación con Ruslan ya no es solo un intento de llenar la soledad. Descubre en él una presencia que lo sacude, que lo obliga a cuestionarse su vida entera. Deja de verlo únicamente como un joven que irrumpe en su mundo y empieza a reconocerlo como alguien con miedos, cicatrices y una humanidad profunda. Esa vulnerabilidad lo conmueve y lo conecta con una ternura que no había experimentado en años. Ruslan, por su parte, también comienza a cambiar. Lo que inicialmente parecía un juego, una manera de moverse entre supervivencia y manipulación, poco a poco se convierte en algo más auténtico. Frente a Daniel, baja la guardia en ciertos momentos, deja escapar sonrisas genuinas, confidencias sobre su pasado y gestos de cercanía que no buscan beneficio, sino compañía. Ese cambio es revelador, porque muestra que, detrás de la coraza, también busca afecto. Este despertar de sentimientos no llega de golpe, sino a través de escenas cargadas de simbolismo. Una comida compartida en silencio, una confesión hecha sin mirar a los ojos, un gesto protector que surge en el momento menos esperado. Cada detalle construye un puente entre ambos, un puente frágil pero real. Lo más impactante es cómo se invierten los roles. Al inicio parecía que Daniel era el vulnerable y Ruslan el que controlaba la situación. Ahora se entiende que ambos cargan con sus propios vacíos y que, en esa fragilidad compartida, encuentran un terreno común. Lo que hasta entonces era atracción teñida de riesgo, empieza a tomar forma de afecto verdadero. Ya no se trata de transacciones ocultas ni de juegos de poder. Entre Daniel y Ruslan están haciendo algo que ninguno había planeado, pero que ambos empiezan a necesitar. Este despertar es el punto de quiebre de la historia, porque a partir de aquí la relación dejará de ser un escape y se convertirá en una decisión. Atreverse a vivir lo que sienten aún con todo en contra, o dejar que el miedo y las diferencias los separen. El despertar de sentimientos entre Daniel y Ruslan no significa que el camino sea sencillo. Al contrario, es aquí donde las diferencias entre ambos empiecen a pesar con más fuerza, generando conflictos que ponen en duda si lo suyo puede sobrevivir. Daniel proviene de un mundo marcado por la estabilidad, un hombre adulto con una vida hecha, una rutina definida y un deseo profundo de encontrar paz. Su soledad lo había acostumbrado al orden, al control, a tenerlo todo bajo una estructura segura. Ahora, con Ruslan, esa estructura se desmorona, y aunque en parte lo agradece porque lo hace sentir vivo, también lo asusta. El desorden que Ruslan trae a su vida lo confronta con preguntas que nunca había querido responder. Ruslan, en cambio, carga con una realidad completamente distinta. Es un joven inmigrante del este de Europa, sobreviviente en un entorno hostil, habituado a la violencia, a la desconfianza y a la lucha constante por encontrar un lugar donde encajar. Su vida no tiene el lujo de la calma. Vive al límite, en un mundo donde el futuro es incierto y cada día puede traer un nuevo peligro. Esa dureza se refleja en su carácter, en sus contradicciones y en la dificultad que tiene para confiar de verdad en alguien. Estos dos mundos chocan una y otra vez. Para Daniel, Ruslan representa la libertad y la pasión que siempre había anhelado, pero también el riesgo y la inestabilidad que lo descolocan.
Para Ruslan, Daniel significa refugio, ternura y la posibilidad de un amor distinto al que jamás había conocido, pero también un recordatorio de lo vulnerable que puede llegar a ser si baja la guardia demasiado. Los conflictos se hacen visibles en discusiones, en malentendidos y en silencios cargados de tensión. Daniel quiere estabilidad, pero teme perder a Ruslan si le exige demasiado. Ruslan quiere cercanía, pero su instinto de supervivencia lo empuja a desconfiar, a mantener siempre una salida preparada. En más de una ocasión, la relación parece estar a punto de quebrarse, como si la balanza no pudiera equilibrar sus diferencias. Además, la sombra del entorno no desaparece. El grupo de jóvenes con el que Ruslan se relaciona representa un peligro latente, violencia, manipulación y amenazas que hacen evidente que Daniel se está adentrando en un terreno peligroso. Y en medio de todo, el miedo a que su vínculo se descubra añade otra capa de tensión que los obliga a vivir con cautela. En esta etapa, la historia plantea la gran pregunta: ¿es posible que dos personas tan distintas, con pasados y presentes tan opuestos, encuentren un punto en común? El amor está ahí, creciendo entre ellos, pero el mundo alrededor parece decidido a demostrarles que no será fácil sostenerlo. La tensión entre Daniel y Ruslan alcanza un punto de no retorno. Todo lo que hasta ahora habían intentado ignorar, las diferencias, los riesgos, el entorno hostil, estalla en un momento decisivo que definirá su historia. Daniel, que había pasado de la soledad absoluta a abrirse a este joven que le cambió la vida, se enfrenta a su mayor miedo: perderlo. El desorden que Ruslan trajo consigo ya no es solo una aventura peligrosa, ahora se ha convertido en una parte esencial de su existencia. Pero ese mismo vínculo lo pone en la mira de un mundo que desconoce, donde la violencia y el chantaje son parte de la rutina. Cuando Daniel se ve atrapado en ese peligro, debe tomar una decisión radical: seguir siendo espectador de su propia vida o arriesgarlo todo para proteger a quien ama. Ruslan, por otro lado, también se encuentra en una encrucijada. Su instinto de supervivencia le dice que no confíe, que no se quede demasiado tiempo en un mismo lugar, que no baje la guardia. Sin embargo, Daniel se ha convertido en un refugio que nunca había conocido, alguien que lo ve más allá de las máscaras que siempre tuvo que usar. Ese descubrimiento lo desarma porque lo obliga a admitir que quiere algo más que simplemente sobrevivir. Quiere ser amado, aunque eso lo haga vulnerable. El clímax de la película se desarrolla con una intensidad brutal. El grupo que rodea a Ruslan se convierte en una amenaza directa, y Daniel, en un acto inesperado de coraje, interviene para liberarlo. Este giro cambia por completo la dinámica entre los dos. Ya no es Daniel el hombre solitario que buscaba compañía, ni Ruslan el joven que jugaba entre la atracción y la manipulación. Ahora son dos personas que se han elegido mutuamente, aún en medio del caos. Este momento es el más poderoso porque redefine la relación. Daniel, que parecía condenado a la pasividad, demuestra una fuerza que ni él mismo conocía. Y Ruslan, que había vivido bajo la sombra de la desconfianza, se permite por primera vez confiar en alguien de verdad. El clímax no es solo una escena de peligro superado, es el instante en el que ambos deciden que lo suyo vale la pena, aunque el mundo alrededor se oponga, una elección que cambia su historia para siempre. Después del clímax, la historia de Daniel y Ruslan toma un rumbo inesperado, pero profundamente simbólico. Lo que parecía imposible, que dos personas tan diferentes, con pasados tan opuestos y entornos tan hostiles, pudieran construir algo juntos, empieza a tomar forma en un desenlace cargado de esperanza y, al mismo tiempo, de realismo. Daniel, que comenzó como un hombre atrapado en la soledad, da un giro total a su vida. Su decisión de proteger a Ruslan lo transforma. Ya no es el espectador pasivo de una existencia vacía, sino alguien que se arriesga por aquello en lo que cree. Ese acto de valentía le devuelve no solo la compañía, sino también un propósito que había perdido hace años. En Ruslan encuentra la posibilidad de vivir con autenticidad, de dejar atrás el miedo al vacío y de abrazar un futuro incierto pero lleno de sentido. Ruslan, por su parte, experimenta un cambio igualmente profundo. Deja de ser el joven desconfiado, atrapado en un mundo de violencia y supervivencia, para convertirse en alguien capaz de aceptar cuidado y amor. Al elegir a Daniel, elige también un camino distinto,
Un futuro donde no todo está marcado por la lucha constante, sino por la posibilidad de construir algo estable, aunque frágil, al lado de quien lo ve realmente. El desenlace nos muestra a ambos como dos hombres que deciden caminar juntos. No lo hacen con la ingenuidad de un final de cuento de hadas, sino con la fuerza de quienes saben que el camino será difícil, que sus diferencias seguirán pesando y que el mundo no dejará de ponerles obstáculos. Pero aún así, deciden arriesgarse, porque lo que tienen ya no es una ilusión pasajera, sino una elección consciente. La última imagen que deja la película es poderosa. Daniel y Ruslan, dos almas marcadas por el vacío y la dureza, encuentran en el otro la chispa de algo real. Lo suyo no es un final cerrado, sino un nuevo comienzo, abierto a la incertidumbre pero también lleno de esperanza. El mensaje es claro. A veces, los vínculos más improbables son los que transforman vidas. Daniel y Ruslan no solo desafían al mundo que los rodea, también se desafían a sí mismos y, en ese desafío, descubren que, incluso en medio del peligro, el amor puede ser el acto más valiente de todos.